Profesor Julián Díaz, compañeros, espero estén teniendo un excelente día. Somos del grupo número 2. El día de hoy vamos a exponer nuestro taller grupal número 3, donde nos dicen que 2 analistas realizaron la labor de muestreo para determinar el contenido del zinc porcentaje en una muestra de blenda, llegando a los siguientes resultados, y nos muestra una tabla con el muestreo número 1 y el muestreo número 2 con sus respectivos datos. Bueno, el paso número 1 sería hallar la media. Agarramos los datos del muestreo número 1, lo sumamos y lo dividimos entre 5. Esto nos daría como resultado 5.458. Hacemos lo mismo con el muestreo número 2. Sumamos sus datos y dividimos sobre 5 y nos da como resultado 5.438. Bueno, a continuación explicaré lo que es la desviación estándar en base a las siguientes muestras, lo cual utilizaremos la siguiente fórmula, la cual es la raíz de la suma de diferencias de las muestras menos la media al cuadrado, en donde todo este proceso es dividido entre el número de muestras menos 1. En el muestreo 1 obtenemos el valor de 0.058 y en el muestreo 2 obtenemos por todo este proceso el valor de 0.087. Y en las conclusiones que hemos llegado es que el muestreo 1 es más preciso que el muestreo 2, por lo cual es más cercano a la media. El siguiente ejercicio nos dice que se realizó un análisis de arsénico en una muestra de suelo de un pasivo ambiental utilizando el método de espectrometría de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente. Y bueno, se obtuvieron los siguientes datos. Se hizo 5 análisis. En el primer análisis se obtuvo 35.6 partes por millón de arsénico. En el análisis 2 se obtuvo 35.1 partes por millón de arsénico. En el análisis 3 se obtuvo 34.9 partes por millón de arsénico. En el análisis 4 se obtuvo 35.7 partes por millón de arsénico. Y en el análisis 5 se obtuvo 34.8 partes por millón de arsénico. Nos dan como un dato que el valor verdadero viene siendo 35.2 y nos piden determinar e interpretar la media, la mediana, la desviación estándar, el error absoluto de la media, el error relativo de la media, el coeficiente de variación y que debe rechazarse 35.7 con una confianza del 96%. Primero vamos a calcular la media. La media se calcula sumando todos los valores y dividiéndoles por el número de valores que se tiene. En este caso nosotros vamos a sumar todos los valores. Vamos a sumar 35.6 más 31.1 más 34.9 más 35.7 más 34.8 y lo vamos a dividir entre 5 porque es el número de datos que tenemos y nos da como resultado 35.22. Entonces nuestra media es de 35.22. Para calcular la mediana tenemos que saber que la mediana es el valor central cuando todos los datos están ordenados. En este caso nosotros ordenamos los datos de manera ascendente, desde el 34.8, 34.9, 35.1, 35.6 y 35.7. Y nuestro dato en la posición central es 35.1, por lo tanto nuestra mediana sería de 35.1 partes por millón. Vamos a encontrar la desviación estándar. Para ello tenemos que saber que la desviación estándar mide la dispersión de los datos respecto a la media. Como primer paso vamos a calcular la diferencia de cada valor con la media y la vamos a elevar al cuadrado. Acá tenemos cada valor que nos da y le vamos a restar la media y lo vamos a elevar al cuadrado. El primer valor es de 35.6 menos 35.22 elevado al cuadrado nos da 0.1444. El segundo valor, que es 35.1 menos 35.22 elevado al cuadrado, nos da 0.0144. El tercer valor, que es 34.9 menos 35.22 elevado al cuadrado, nos da 0.1024. El cuarto valor, que es 35.7 menos 35.22 de la mediana elevado al cuadrado, nos da un valor de 0.2304. El último valor, que es 34.8 menos 35.22 elevado al cuadrado, nos da como resultado 0.1764. Como segundo paso tenemos la suma de los valores obtenidos en el primer paso, el 0.1444 más el 0.0144 más el 0.1024 más 0.2304 más 0.1764 que nos da un resultado de 0.668.
Luego vamos a dividir entre el número de observaciones sacando la raíz cuadrada. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 0.668 entre el número de observaciones. Como es una desviación estándar muestral, lo vamos a dividir el número de observaciones menos 1, que nos da 4. Al realizar la operación nos sale que la desviación estándar es de 0.409. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre cómo hallamos el error absoluto. Bueno, el error absoluto se calcula como la diferencia entre la media obtenida y el valor verdadero. En este caso, es 35.22 menos 35.2 y esto nos da un resultado que es 0.02 partes por millón, ¿ya? Luego sacamos el error relativo de la media. ¿Cómo se saca esto? Se expresa como un porcentaje del error absoluto respecto al error verdadero, ¿ya? Aquí ponemos lo que nos obtenimos en el error absoluto, que es 0.02 sobre entre los 35.2 por 100. Esto nos da un igual del 0.057%. Bueno, seguimos con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar por la media y multiplicando por 100. Bueno, tenemos 0.409 sobre 35.22 por 100 y esto nos da un resultado de 1.16%. Gracias. Ahora, para dar respuesta a la última pregunta, debe rechazarse 35.7 con una confianza del 96%. Haremos uso de la tabla de valores críticos de Q, en donde vamos a identificar nuestra cantidad de datos. En nuestro caso eran 5 y nos indica el 96% de confianza. Intersectamos esos dos y vemos que nos arroja el valor crítico de Q, que sería 0.73. Ahora, haciendo uso de la fórmula que pueden ver a la izquierda de la pantalla, indica el Q experimental va a ser igual al valor absoluto de el dato sospechoso, que generalmente es el que se encuentra más alejado de los otros, menos el anterior, sobre el rango, todo en valor absoluto. Para que se rechace el 35.7%, el Q experimental debe ser mayor al Q crítico. De lo contrario, se aceptará. Como podemos ver en la diapositiva, al final se termina aceptando, ya que nos arroja el Q experimental el valor de 0.011, siendo el Q crítico 0.073. Por ende, Q experimental sigue siendo menor que el Q crítico.